días, amada familia. Qué privilegio el poder estar con ustedes en esta mañana y poder compartir la palabra de Dios. Hemos empezado una serie de mensajes acerca de este tema, volviendo al origen. Y en esta serie de mensajes hemos considerado que es oportuno hablar precisamente de esto, una familia de sacerdotes. En aquella ocasión, en aquel tiempo, cuando Dios había dispuesto sacar a su pueblo de Egipto, Él había escuchado el clamor de Israel. En este escenario, Él les da instrucciones a los padres de familia para que cumplan con su función sacerdotal. En cada una de las casas, ellos debían sacrificar un cordero, de tal manera que todas las familias pudieran participar de la labor del sacerdocio. Ellos rociaron las puertas de sus casas con la sangre del cordero, compartieron juntos como familia el cordero pascual en sus mesas. Todo esto como una figura de la verdadera libertad y de la salvación que vendría por el Cordero de Dios, Cristo Jesús. El fruto de esa labor sacerdotal fue que todos los que estaban dentro de esa casa verían la salvación y que ninguna familia que estuviera rociada por la sangre del Cordero se perdería. Esta es la importancia y la urgencia de retomar nuestro sacerdocio en casa, de edificar una familia de sacerdotes. Es tiempo de volver al diseño original. Es tiempo de retomar nuestro sacerdocio en el hogar, ya que la voluntad de Dios siempre fue levantar una familia de sacerdotes que reconcilie las generaciones con el Padre en Cristo Jesús. Como punto número 1, tendríamos que decir que una familia sacerdotal es una familia que colabora en el propósito de Dios. Nuestro sacerdocio no tiene solo la finalidad de salvar a nuestra familia, sino levantar a una generación que participe en los planes de Dios. Fuimos llamados a edificar familias en donde todos seamos participantes del Evangelio. La familia en sí mismo no es un fin, sino un medio por el cual Dios manifestaría su gloria en toda la tierra. Es por esto que Satanás ataca a la familia, porque sabe que a través de la familia Dios cumpliría su propósito en esta tierra. En el Génesis vemos que la serpiente no atacó sino hasta cuando se había formado la primera familia, porque antes que esto sucediera el hombre estaba solo y en esa condición no era capaz de cumplir con el propósito de Dios. El hombre debía fructificar, debía multiplicarse, llenar y sojuzgar la tierra, y esto solo era posible a través de una familia. Por eso es que el postrer Adán, que es Cristo, como el grano de trigo, cayó a la tierra y murió para no quedar solo, y así dio un fruto abundante que llenaría la tierra del conocimiento de la gloria de Dios a través de una familia que es la iglesia. Una familia sacerdotal deja un legado de bendición generacional. Este es el punto número 2. Una familia sacerdotal deja siempre un legado de bendición a las generaciones. Y es que el gran desafío que la iglesia enfrenta en estos tiempos es que la familia no solo vuelva a reunirse en casa, sino poder transmitir desde el hogar un legado de bendición generacional por medio de la impartición del Evangelio de padres a hijos. Desafío que la iglesia enfrenta en estos tiempos en donde la familia ha vuelto al seno del hogar es poder transmitir desde el hogar un legado de bendición generacional que se transmite de padres hacia los hijos. Necesitamos hoy generar una dinámica de salvación desde nuestros hogares. Como sacerdotes, no solo tenemos la responsabilidad de leer la Biblia delante de nuestra familia. Nuestra responsabilidad sacerdotal es que ellos puedan leer la palabra encarnada en nosotros.
Dios está llamándonos a un discipulado generacional, en donde cada generación es responsable de alcanzar a la siguiente. Ir y hacer discípulos a las naciones es una gran comisión que empieza en un lugar pequeño llamado hogar. Un legado generacional es lo que el salmista en el Salmo 78 nos refiere. Vemos cómo funciona esta dinámica de salvación a través de la familia y sus generaciones. Salmo 78, verso 5, lo dice de esta manera. Así Dios emitió sus leyes a Jacob y entregó sus enseñanzas a Israel. Les ordenó a nuestros antepasados que se las enseñaran a sus hijos. Ahí va la primera generación. Para que la siguiente generación las conociera. Segunda generación. Incluso los niños que aún no habían nacido. Tercera generación. Y ellos a su vez las enseñaran a sus propios hijos. Cuarta generación. Y en el verso 7... cierra esta expresión de esta manera, de modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios y no olvidara sus gloriosos milagros, sino que obedeciera sus mandamientos. Miren cómo Dios es muy intencional para transmitir este legado de bendición de generación en generación a través de los padres hacia sus hijos. Alguien podría llegar a pensar que sus hijos son un caso perdido, pero debemos entender que Dios no concibió nuestra vida sin pensar antes en la siguiente generación. Él no solo es el Dios de Abraham, porque para que su propósito se cumpla en la tierra, Él debe ser también el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él es el Dios de las generaciones. Dios tiene un propósito eterno en donde no solo tú y tu casa, sino tú y tus generaciones están contenidos. Dios nunca pudo haber pensado en un propósito eterno sin haber pensado antes en nuestras generaciones. Tú y tus hijos y los hijos de tus hijos son la evidencia de que aquello que Dios se había propuesto es mucho mayor a nuestra vida en esta tierra. La palabra hijo significa que la casa continúa, es decir, que Dios sigue edificando su casa a través de las generaciones. Punto número 3. Una familia sacerdotal es un instrumento de Dios para dar a conocer su salvación. Una familia sacerdotal es un instrumento divino para dar a conocer la salvación al mundo. Cuando decimos mi casa y yo serviremos al Señor, estamos diciendo que como familia viviremos bajo el gobierno de Dios y desde nuestra casa el gobierno de Dios será establecido en la tierra. Si nuestra familia se dispone a servir al Evangelio, el mundo podrá ver la salvación. Porque este evangelio que predicamos desde casa es el poder de Dios para salvación a todo el que cree. La salvación del mundo comienza por nuestros hogares. Un hogar gobernado por la voluntad de Dios es el instrumento que Dios usa para dar a conocer al Salvador. La manera más efectiva que podemos colaborar con la edificación de la casa de Dios, que es la iglesia, es edificando primero nuestra casa. Es levantando una familia de sacerdotes que reconcilie al mundo en Cristo Jesús. Punto número 5. Es una familia sacerdotal desde donde fluyen las gracias ministeriales. Todas las gracias ministeriales, el apóstol, el profeta, el pastor, el maestro, el evangelista, se forman y se desarrollan en el seno de un hogar. La iglesia del primer siglo creció mientras se reunían en las casas, en donde el papá era el apóstol, la mamá era la profeta, el hermano era el maestro.
Todos en familia se congregaban para celebrar a Dios, y cuando se juntaban con los vecinos, cuando abrían las puertas de sus casas, entonces se creaba una dinámica de salvación y el evangelio se propagaba. Por 300 años, la llama del hogar permaneció encendida hasta cuando la iglesia decidió abandonar las casas, haciendo que sea cada vez más importante lo que dice el pastor en la congregación que lo que tiene que decir el sacerdote de la casa. La estrategia del enemigo fue sacar al apóstol de la casa, fue sacar a la profeta de la casa, fue sacar a los evangelistas de la casa. Su estrategia fue sacar la enseñanza de la Escritura de nuestros hogares para entregársela al Estado. Las 5 gracias ministeriales que operan en la iglesia son efectivas solo si el sacerdocio de las casas está funcionando. Estas 5 gracias ministeriales con las cuales el Señor edifica su iglesia deberían ser reconocidas en primer lugar en el seno de un hogar. Desde ese lugar estas gracias pueden ser desarrolladas. Es en las casas en donde las 5 gracias ministeriales, los talentos y los dones del Espíritu empiezan a reconocerse y a desarrollarse para edificar la casa de Dios. Muchas familias cuando tienen un problema deciden ir donde el pastor. Pero si nosotros como familia no somos capaces de resolver nuestros asuntos en casa delante de Dios, entonces la intervención de un pastor no será suficiente. En la iglesia primitiva no existía una oficina pastoral. Lo que sí existían eran casas en donde la palabra de Dios traía el orden al hogar. Se necesitaba oración. Pero esa oración se gestaba en las casas. Se ministraban unos a otros en profecía, en ciencia, en sanidades y en milagros. No dependían de la operación de un hombre, sino de la comunión que había entre ellos. La Biblia no dice que primero está Cristo y después está el apóstol o el pastor. Lo que la Biblia dice, lo que la Escritura declara es que Cristo es la cabeza del varón y que el varón es la cabeza de la mujer, y se acabaron las cabezas. Desde ese orden, Cristo como cabeza de su casa, de su cuerpo que es la iglesia, y el varón como cabeza de su hogar. Desde ese orden, nos reunimos como congregación no para resolver asuntos domésticos, sino para tratar asuntos del reino. No podemos tener una iglesia mejor de lo que es nuestra propia casa, porque la iglesia es una familia conformada por familias. Si entendemos esto, entenderemos también que una iglesia es tan sana como lo son las familias que ahí se congregan. Este principio lo podemos ver también en el cuerpo. Un cuerpo es tan sano como lo son cada uno de sus miembros. El punto número 6 acerca de este tema, la familia sacerdotal, es que una familia sacerdotal, una familia de sacerdotes, es un instrumento que Dios utiliza para volver todas las cosas al diseño original. Una familia sacerdotal es un instrumento de reforma. Creemos que estamos viviendo como iglesia un tiempo de reforma. Pero para que esta reforma sea efectiva, esta reforma debe empezar desde las casas. Nuestras casas deben volver al orden de Dios. Deben regresar al diseño original. Cuando Martín Lutero en aquellos años provocó una reforma, este hombre de Dios llamado Martín Lutero clavó las tesis de la reforma en aquel portal a la vista de las multitudes, a la vista de muchas personas. Lo que él estaba haciendo no es un llamado a la rebelión, lo que él estaba haciendo es un llamado a la reflexión, al diálogo, a la observación de las Escrituras. Hoy, como sacerdotes de nuestro hogar, como instrumentos de la reforma que Dios quiere provocar
en su iglesia a través de las casas, debemos clavar la palabra de Dios en la puerta de nuestras casas. Debemos poner la luz en un lugar alto para que alumbre a todos en casa y llamar a nuestra familia a la meditación de la palabra. Solo la palabra hará que nuestras casas vuelvan al orden de Dios. Tenemos que decidir si queremos una familia deformada o una familia reformada, una familia que se alinea al propósito de Dios. Los reformadores se basaron en estas 5 expresiones. Solo lo haremos con la Escritura, solo lo haremos con su gracia, solo lo haremos con la fe, solo lo haremos con Cristo y solo a Él sea la gloria. Estas declaraciones son el fundamento de una reforma que desde nuestras casas es suficientemente capaz para transformar a las naciones. Estamos viviendo tiempos gloriosos. Estamos viviendo tiempos de adversidad, claro que sí, pero en Cristo sabemos que la adversidad, que estas tribulaciones que son leves comparadas con el peso cada vez más excelente y eterno de gloria. Esta tribulación leve y momentánea producirá en nosotros un cada vez más eterno y excelente peso de gloria si estamos alineados a la voluntad de nuestro Padre. Si por medio del sacerdocio en nuestra casa, primero nuestro hogar se ordena para desde ahí ordenarlo todo. El punto número 7, y no menos importante, es que una familia sacerdotal es edificada por medio de la verdad en amor. ¿Cómo edificamos la casa? ¿Cómo traemos nuestra casa hacia el orden de Dios? Los materiales, los elementos para edificar la casa son exactamente los mismos elementos con los cuales Dios edifica su casa, que es la iglesia. Así como la casa de Dios es edificada por medio de la verdad en amor, así también nuestra casa debe ser edificada con estos 2 elementos, la verdad y el amor. Nuestra casa es el diseño primario de la iglesia, por lo tanto debemos respetar el orden constructivo, el diseño arquitectónico que Dios estableció para la iglesia. Efesios 4 lo dice de esta manera el apóstol Pablo: hasta que todos alcancemos, verso 13, hasta que todos alcancemos la unidad en nuestra fe y el conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que todos lleguemos a la plena y completa medida que es Cristo Jesús. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan verdad. En cambio, hablaremos la verdad en amor y así creceremos. Hablaremos la verdad en amor y así creceremos, así seremos edificados en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y que cada parte, al cumplir con su función específica, ayude a los demás a desarrollarse, y entonces todo el cuerpo, toda la familia crece y está sana y llena de amor. Este es el diseño constructivo con estos elementos fundamentales en la edificación. La verdad en amor. Este mismo principio constructivo que es para la casa de Dios, que es la iglesia, se aplica para nuestra casa. La verdad en amor es la materia prima, es el cemento y el bloque para la edificación de nuestra casa. La palabra nos dice que el amor de Cristo nos obliga.
Es decir, que si crecemos en amor, maduraremos en nuestras obligaciones delante de Dios y delante de los hombres. Es el amor de Cristo y no una imposición humana la que llevará a nuestra familia hacia la madurez y la responsabilidad espiritual. El amor de Cristo produce en nosotros obligaciones y responsabilidades sin que nadie tenga que imponerlas. Todo lo que no nace del amor es religión. La ausencia del amor en el hogar hace que abracemos como familia una religión que en lugar de madurarnos nos deja en un estado permanente de inmadurez espiritual. Así como las casas son el lugar desde donde la iglesia creció y se multiplicó, así también la religión se hace fuerte en las casas en donde se ha descuidado el amor de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1 y verso 22, nos habla precisamente de esta realidad. Al obedecer la verdad, dice el apóstol Pedro, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos, con amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón. Nuestro hogar debe estar fundamentado en el amor y en la verdad. Es en el hogar en donde aprendemos a hablar verdad y a obedecer la verdad. No solo se trata de dejar de decir mentiras, se trata de ser gobernados por la verdad de Dios. Podemos pasarnos la vida enseñándoles a nuestros hijos a no decir mentiras, a no mentir, pero si no les enseñamos la verdad, estarán siempre expuestos al engaño. El amor y la verdad son inseparables a la hora de edificar la casa. Juan, en su tercera carta, en el versículo 1, empieza de esta manera con un saludo al anciano Gayo. Y Juan lo saluda de esta manera: al anciano Gayo, a quien yo amo en la verdad. Aquí el apóstol Juan nos da a entender que quien ama no solo que no miente, el que ama instruye en la verdad. Como padres no solo debemos conocer la verdad. Nuestro sacerdocio no solo tiene la responsabilidad de conocer la verdad, sino de enseñar la verdad, de vivir en la verdad, para que la verdad gobierne nuestra casa y no haya entre nosotros cabida para el engaño. La pandemia que hoy en día el mundo enfrenta ha cobrado miles de vidas. Pero la pandemia del pecado acabó con la vida de la humanidad. Romanos 3:23 nos dice que por cuantos todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Si lo viéramos en perspectiva, nos daríamos cuenta de que el pecado es la verdadera pandemia que el mundo enfrenta. Esta pandemia entró al mundo por causa del engaño. Después de ese engaño, después de la caída del primer Adán, todo lo demás es solo un daño colateral. La pregunta es, como familia de Dios, como una familia sacerdotal, ¿cuál es nuestra función y nuestra responsabilidad frente al engaño? Hablar verdad, enseñar la verdad, caminar en la verdad y vivir bajo el gobierno de la verdad. Que no haya entre nosotros cabida para el engaño. Si alguien afirma, dice la Escritura, que si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece la voluntad de Dios, no guarda los mandatos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Hace algún tiempo pudimos exponer una estadística acerca de dos familias. La familia de un hombre llamado Max Hughes y de otro hombre llamado Jonathan Edwards. Esta estadística, estos datos que han sido presentados acerca de las generaciones de estos dos hombres, marcan una diferencia abismal entre lo que se vivió en el hogar de estas familias. En el caso de Max Hughes,
Él era un convicto asesino que formó un hogar con una mujer atea. En su descendencia se hallaron 42 hombres que constan en el sistema carcelario de la ciudad de Nueva York, 310 mendigos, 150 criminales, 7 asesinos, 440 en adicciones, 190 prostitutas. En total, de sus descendientes fue de 540, y el costo para el Estado que produjo esta descendencia fue costeado en más de $1,500,000. Hasta la fecha de la presentación de estas estadísticas, la descendencia de este hombre, Max Hughes, le costó al gobierno de los Estados Unidos una gran cantidad de dinero. Sin embargo, la familia de este hombre, Jonathan Edwards, marcó la diferencia. Él fue un evangelista, un hombre de Dios que se casó con una creyente. En su descendencia se hallaron 100 predicadores, 13 rectores universitarios, 65 profesores universitarios, 35 senadores, un vicepresidente, 30 jueces, 100 abogados, 60 médicos, 75 oficiales de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, 60 escritores reconocidos, 80 funcionarios de gobierno, 295 de ellos se graduaron de la universidad. Su descendencia no le costó al gobierno de los Estados Unidos, sino que contribuyó en mucho para esa nación. Y es que no solo el destino de una nación, sino el propósito eterno de Dios se cumple a partir del sacerdocio que efectuamos en una casa, a partir de la conformación, de la edificación de una familia sacerdotal. Si presentaran una estadística de nuestras próximas 4 generaciones, ¿cuál creen ustedes que sería el resultado? Es un desafío grande, pero es perfectamente posible en Cristo Jesús. El levantar, el edificar una casa, el levantar una familia sacerdotal es algo perfectamente para nosotros posible en Cristo Jesús. Su gracia nos capacita, nos empodera para levantar una nación de sacerdotes que debe empezar en el hogar. Estos resultados, si queremos que esas estadísticas en las futuras generaciones no solo arrojen un resultado favorable, sino que arrojen a la sociedad una generación bendita, un legado generacional de bendición para edificar la casa de Dios y para edificar una nación santa. Esos resultados deben ser trabajados hoy en el hogar, edificando nuestra casa en la verdad y en el amor. Y el punto número 8 es que una familia sacerdotal define un destino de gloria para sus hijos. Una familia sacerdotal define un destino de gloria para sus hijos. El destino de nuestros hijos jamás debería estar en el campo de la experimentación. Ellos no son un experimento. Su destino debe estar forjado, debe ser edificado desde nuestra casa, desde la exposición de ellos a nuestro sacerdocio. Primera de Crónicas, capítulo 13 y verso 14, nos habla de la realidad que experimentó un hombre de Dios llamado Obed-Edom junto a todos en su casa. Dice la palabra que cuando el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa, durante 3 meses el Señor bendijo la casa de Obed-Edom y todo lo que él tenía. Aquí aparece el ejemplo de un padre, de un sacerdote para su familia, cuya vida y legado representan el verdadero sacerdocio al que nosotros hemos sido llamados de parte de Dios. Obed-Edom era un levita quien estaba encargado de servir a Dios.
El arca del pacto pudo permanecer en el hogar de este hombre porque Dios honra a quienes Él les ha entregado un encargo y son hallados fieles en esa administración. Es interesante ver el alcance que tuvo la bendición de Dios en la vida de Obed-Edom, de su familia y de sus generaciones. Él pudo ver en esta tierra la fidelidad de Dios en su casa, a través del oficio sacerdotal que desarrolló con los suyos. Obed-Edom era un portero. Él cuidaba lo que entraba y lo que salía en la casa de Dios, pero así también lo hacía en su propia casa. Obed-Edom era un guardián del arca y también era un guardián en su casa. Un guardián es alguien que vela por la salvación de los suyos. Un guardián es alguien que vigila por sus hijos y por sus generaciones. Nosotros estamos llamados a ser los guardianes, a ser los porteros en nuestras casas, que vigilamos lo que entra y lo que sale, y que vigilamos por el buen desarrollo, por la capacidad y la edificación de nuestros hijos y de nuestra familia, según el plan y el propósito eterno de Dios. Los hijos de Obed-Edom, sí, tenían estos nombres. Semanías, se llamaba uno de ellos. Semaías, que significa Jehová me ha oído. El otro se llamaba Josabed, que significa Jehová me ha respondido. Uno de ellos se llamaba Isacar, cuyo significado es Jehová nos ha recompensado. Otro se llamaba Natanael, que significa Dios nos ha dado su bendición. Y Amaliel, que significa nadie se perderá. Todos estos nombres no solo que marcan el rumbo, marcan el destino de sus hijos, sino que son un testimonio de lo que Dios había hecho en la vida de este hombre y en toda su casa. Este hombre pudo asegurar un legado de bendición que se gestó desde su generación y fue extendido hacia sus siguientes generaciones. El legado de bendición de este padre a través de su sacerdocio no solo marcó a sus hijos, sino a las siguientes generaciones. Ese legado generacional debe ser trabajado en el hogar de padres a hijos. Pablo decía esto en una de sus cartas: pueden tener 10,000 maestros, pero solo un padre espiritual. Yo fui el padre que mediante el evangelio los engendró en Cristo Jesús. Y es que un padre en casa puede lograr en sus hijos lo que 10,000 maestros no pueden lograr. Como padres y sacerdotes tenemos un gran desafío delante de nosotros. Y ese desafío es el alcanzar con el evangelio a las futuras generaciones y que en Cristo Jesús todo sea reconciliado para la gloria de Dios. Es preciso que como padres y sacerdotes instruyamos en el camino de Dios a nuestros hijos de tal manera que ellos se levanten para que instruyan también a los suyos. Como una familia de sacerdotes podemos declarar por el Espíritu que nuestras generaciones servirán al Señor. Es mi oración, es mi anhelo ferviente que esta generación de sacerdotes, que las familias sacerdotales se levanten, que edifiquemos juntos el hogar, para que no solo sea esta generación bendita, sino que podamos extender un legado de bendición generacional a los que vienen. Que ellos puedan conocer todo lo que Dios ha hecho con nosotros, que Dios no tenga que empezar de nuevo con ellos, sino que este legado generacional sea una plataforma desde las cuales ellos puedan crecer y llegar mucho más alto de lo que hemos llegado nosotros. Que ellos puedan intimar, que ellos puedan conocer cada vez más a profundidad el corazón de Dios y que sean las generaciones mediante las cuales la tierra será llena del conocimiento de su gloria. Amados,
Ha sido un privilegio para nosotros poder compartir esta mañana con ustedes. Esperamos que estén gozando de salud, que se encuentren bien, que sean prosperados en todo y que nuestra alma, nuestra mente sea renovada día a día por medio de la palabra de Dios. Te invito en este tiempo a orar, que te unas con nosotros a orar para que Dios nos dé sabiduría en la edificación de nuestra casa, que en estos tiempos de reforma nuestra casa esté alineada a la voluntad y al propósito eterno de Dios. Padre, que esta palabra, Señor, nos lleve en primer lugar a alinear nuestro corazón al tuyo y que desde el gobierno, Señor, de tu voluntad en nuestro interior, desde el orden que tú provocas a través de tu palabra en nuestros corazones, todo empiece a gobernarse, Señor. Todo empiece a sujetarse a tu gobierno, primero en nuestras casas y desde nuestras casas, Señor, hacia el mundo. Padre, llévanos, Señor, al entendimiento pleno de la necesidad y de la urgencia de levantar este sacerdocio desde nuestras casas, de edificar familias sacerdotales en donde todos seamos participantes, Señor, de tus planes, en donde todos, Padre, pudiéramos participar de este propósito eterno para el cual nos has convocado. Señor, que en cada hogar puedas establecer tu morada, que en cada hogar pueda levantarse un altar de adoración a tu nombre, y que podamos, Señor, como generación, establecer un legado de bendición a las siguientes generaciones para que tu gloria llene toda la tierra. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra a esta hora. En medio, Señor, de este tiempo de aflicción, podemos decir que en ti estamos confiados. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados, nos estamos viendo pronto. Es nuestra convicción de fe que todo esto terminará pronto y volveremos a reunirnos, a abrazarnos y a compartir este amor que nos gobierna. Gracias.
mi plenitud. Cristo Jesús, eres 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 mi plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo todo.